Cuando escuchamos hablar de política y de economía, lo más común es encontrarnos con dos grandes corrientes que marcaron la historia de los últimos siglos, el liberalismo y el comunismo. El primero suele asociarse a la libertad de mercado, el derecho a la propiedad privada, el individuo como centro y un Estado reducido al mínimo. El segundo, en cambio, con la abolición de la propiedad privada, la igualdad material y un Estado que controla todo en nombre del bien común. En apariencia, estas dos posturas son contrarias e irreconciliables. Y de hecho, lo fueron en la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió en dos bloques enfrentados, el capitalismo liberal, liderado por los Estados Unidos, y el comunismo, encabezado por la Unión Soviética. Sin embargo, lo que muchas veces no se dice es que el liberalismo y comunismo comparten un mismo punto de partida. Ambos nacen en un mundo que, poco a poco, se fue apartando de Dios. Tanto uno como el otro, a su manera, proponen organizar la vida social y económica sin necesidad de la trascendencia, sin referencia a Cristo ni a la visión cristiana del hombre. Y es aquí donde entra la Iglesia Católica, con lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Esta doctrina no es un partido político ni una ideología ni una tercera vía para negociar entre los extremos. Es algo mucho más profundo. Es la aplicación del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia a la vida social, económica y política. Es una mirada que parte de un principio básico, la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios con un destino eterno. A partir de allí, la Iglesia entra en diálogo, crítica y propone alternativas tanto frente al liberalismo como frente al comunismo. Para entenderlo, conviene empezar desde el principio. El liberalismo nació en Europa a fines de la Edad Media y sobre todo en la modernidad. Su contexto era un mundo en que los reyes habían acumulado mucho poder, los gremios medievales estaban en una crisis y la burguesía comercial e industrial empezaba a crecer. Filósofos como John Locke defendieron la idea de que cada persona tiene derechos naturales, especialmente la libertad y la propiedad. Luego, con Adam Smith en el siglo XVIII, se consolidó la idea de que la búsqueda del interés individual en el mercado podía generar, como por mano invisible, el bien común. Así, el liberalismo confiaba en que la suma de egoísmos podía producir armonía social. El problema apareció con la revolución industrial. En Inglaterra, en Francia y luego en todo Occidente, las fábricas se multiplicaron y con ellas también la explotación. Jornadas laborales de 12 o 14 horas, trabajo infantil, ausencia de seguridad y salarios miserables eran moneda corriente. Para los empresarios liberales, aquello era simplemente el mercado funcionando, pero para millones de obreros era una vida de miseria y desesperanza. Como reacción, en el siglo XIX nació el socialismo, que luego desembocaría en el comunismo. Karl Marx, su principal teórico, interpretó la historia como una lucha entre dos clases, los explotadores y los explotados. Para él, la solución estaba en abolir la propiedad privada de los medios de producción y poner todo en manos de la colectividad. Su famosa consigna fue, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. En teoría, el comunismo prometía igualdad y justicia. En la práctica, cuando se aplicó en el siglo XX en países como la Unión Soviética, China o Cuba, derivó en dictaduras brutales, persecución religiosa, represión política y millones de muertos. Frente a este panorama, la Iglesia no se quedó callada. En 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas. Era la primera vez que un papa abordaba de manera sistemática los problemas sociales derivados de la industrialización. Allí, León XIII criticó duramente tanto al liberalismo capitalista como al socialismo marxista. Contra el liberalismo, el Papa sostuvo que el trabajo humano no puede ser tratado como una mercancía, porque está unido a la persona, y la persona tiene una dignidad que no puede ser reducida a precio. Denunció la explotación, las condiciones inhumanas y la falta de justicia. Pero contra el socialismo también levantó la voz. La abolición de la propiedad privada es un error, porque la propiedad es un derecho natural. No es absoluto, porque tiene que estar ordenado al bien común, pero es legítimo y necesario. Sin propiedad, el hombre queda a merced del Estado y pierde su libertad. La enseñanza de León XIII fue clara. Ni capitalismo salvaje ni comunismo materialista. Ninguno responde al plan de Dios para la sociedad. El Papa propuso una alternativa basada en la justicia, la caridad y el reconocimiento de que todos somos hijos de Dios. Después de Rerum Novarum, otros papas fueron desarrollando la doctrina social de la Iglesia. Pío XI, en 1931, escribió Quadragésimo Anno, donde acuñó el principio de subsidiariedad. El Estado debe intervenir cuando es necesario para defender a los débiles, pero sin absorber funciones que corresponden a las comunidades más pequeñas como la familia, los sindicatos o los municipios. Juan XXIII, en los años 60, con Mater et Magistra y Pacem in Terris, subrayó la importancia de la solidaridad internacional y los derechos humanos.
Y Juan Pablo II, en pleno colapso del comunismo, con encíclicas como Centésimos Annus, recordó que la libertad y la verdad no pueden separarse y que tanto el comunismo como un capitalismo deshumanizado niegan la verdadera vocación del hombre. Podemos ver, entonces, cómo la Iglesia se ha enfrentado históricamente a los dos extremos. Contra el liberalismo, denunció las injusticias de la explotación obrera, el individualismo y la idolatría del mercado. Contra el comunismo, rechazó el materialismo ateo, la violencia revolucionaria y la negación de la propiedad privada. Y lo hizo siempre desde un mismo principio, la dignidad de la persona humana y el destino universal de los bienes. Este último punto merece detenerse. Para la Iglesia, los bienes de la tierra fueron creados por Dios para todos. Eso significa que la propiedad privada existe, pero está orientada al bien común. No se trata de acumular riqueza de manera egoísta, sino de administrar lo que cada uno tiene con responsabilidad, sabiendo que lo recibido debe servir también a los demás. De esta idea nace la crítica tanto al comunismo como al liberalismo. El primero porque niega la propiedad, el segundo porque la absolutiza. La doctrina social de la Iglesia también introduce un principio que ni liberales ni comunistas pueden ofrecer, la primacía de la caridad. La justicia es fundamental, pero no basta. Un mundo que funcione solo con normas justas, pero sin amor, terminará siendo frío y opresivo. Por eso la Iglesia enseña que la sociedad necesita la solidaridad, el espíritu de servicio y el compromiso real con el prójimo. Esta dimensión es la que se concreta en iniciativas como Cáritas, cooperativas inspiradas en la fe, movimientos de trabajadores católicos y tantas obras sociales que a lo largo del tiempo han mostrado que otra manera de organizar la vida económica es posible. En la historia reciente encontramos ejemplos claros de este conflicto. Pensemos en la Unión Soviética, un estado comunista que persiguió sistemáticamente a la Iglesia, cerró monasterios, destruyó templos y eliminó a sacerdotes. Para el marxismo, la religión era el opio del pueblo, un obstáculo para la revolución. Frente a esa persecución, la Iglesia respondió con el testimonio heroico de tantos mártires y con la voz profética de papas como Pío XII y, más tarde, Juan Pablo II, cuyo papel fue clave en la caída del bloque soviético. Por otro lado, en los países de tradición liberal y capitalista, la Iglesia ha sido crítica con las desigualdades escandalosas, la cultura del consumismo y la mercantilización de todo. Piénsese, por ejemplo, en América Latina, donde conviven la riqueza extrema y la pobreza extrema, fruto de sistemas económicos que, en nombre de la libertad, dejan a millones al margen. Allí, la Iglesia insiste en la necesidad de justicia social, de redistribución y de estructuras más humanas. También frente al fascismo, que fue una especie de tercer actor en el siglo XX, la Iglesia mantuvo una distancia crítica. Aunque en algunos casos hubo intentos de pactos, las encíclicas de Pío XI como Mildred der Sorge contra el nazismo dejaron en claro que cualquier ideología que absolutiza al Estado y niega la dignidad de la persona es incompatible con el cristianismo. Todo esto demuestra que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología más, sino una luz para discernir entre ideologías. No se deje encasillar porque su centro no es una fórmula económica, sino Cristo mismo. Y eso le permite decir al capitalismo, no puedes reducir al hombre a consumidor y productor, y decir al comunismo, no puedes eliminar a Dios ni a la libertad individual. El mensaje para nuestro tiempo es evidente. Hoy, aunque ya no exista la Guerra Fría, las tensiones entre liberalismo y comunismo siguen presentes. El mercado global sigue produciendo desigualdades enormes y en algunos lugares todavía hay gobiernos que sueñan con aplicar recetas colectivistas. En medio de esos debates, la Iglesia sigue recordando lo esencial, que el hombre es más que economía, que el hombre no se entiende sin Dios y que ninguna sociedad será justa si no se coloca en el centro la dignidad de la persona y el mandamiento del amor. Por eso, conocer la doctrina social de la Iglesia no es un lujo para especialistas, sino una necesidad para cualquiera que se preocupe por el futuro de la humanidad, porque en ella encontramos los principios como la dignidad humana, la subsidiariedad y la solidaridad, y el destino universal de los bienes, que no son fórmulas técnicas, sino expresiones del Evangelio aplicado a la vida pública. Y porque ella nos enseña que ni la libertad sin justicia, ni la igualdad sin libertad son caminos verdaderamente humanos. Solo allí donde la justicia se une a la caridad, pueden hacer una sociedad que refleje, aunque sea imperfectamente, el reino de Dios. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y regalarme tu me gusta, cosa que en verdad me ayudaría muchísimo. Que Dios te bendiga mucho. Muy buenas noches y muy buena suerte.